muchas gracias a todos por su asistencia, por estar en este nuevo webinar acerca de inversiones globales. En esta tarde vamos a hablar acerca del Fideicomiso Internacional de Inversión en Bienes Raíces, específicamente de Participants Capital Growth Fund en dólares. En esta sesión vamos a hablar acerca de una introducción acerca de Participant Capital Growth Fund y está con nosotros Jorge Gutiérrez, el gerente de ventas ahí en Participant Capital. También hablaremos de una actualización del último trimestre, en este caso el tercero de este año, de Participant Capital Fund. Y más adelante, al final de esta sesión, tendremos preguntas y respuestas acerca del fondo. También les daremos una explicación de las rutas de inversión y pues finalmente responderemos a las preguntas que estarán poniendo los asistentes en el chat. Así que cualquier duda o pregunta que tengan, por favor escríbanla y al final les estaremos hablando acerca de ello. Paso el micrófono a Jorge, por favor, si puedes compartir tu pantalla y empezamos. Bueno, Ernesto, muchas gracias y buenas tardes a todos. Mucho gusto y muchas gracias por asistir en la reunión de esta tarde. Conmigo está Andrés Valdivieso, que es el gerente también de Participant Capital para América Latina. Entonces, con Andrés trabajamos todo el lado de distribución y encantados de poder compartir varios comentarios, actualizaciones del fondo y cómo Partice podría complementar con una posición tradicional de un plan de inversión. Entonces, con eso, Andrés, pongamos un poco la pantalla. Me gustaría empezar antes de presentar a Participant. Ya estamos terminando el año. Si vemos los mercados tradicionales, el S&P 500, acciones americanas, acciones mundiales, hemos tenido un excelente año, una recuperación muy fuerte desde el año pasado, después que tuvimos la corrección a los inicios del 2020. Y lo que vemos ahora para el 2022 son dos incertidumbres. Primero, por la parte de renta fija, por la parte monetaria de tasas de interés. Aquí lo que se está hablando es que la economía americana ha recuperado muy fuerte y se está viendo unas señales muy fuertes de inflación para el próximo año. Entonces, por la parte de renta fija, tasa de interés, tenemos incertidumbre. Y la parte de renta fija para una posición tradicional este año ha sido un poco compleja por nuevamente sus movimientos del bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, primer punto que quiero compartir es la parte de renta fija tradicional, que siempre fue a donde nos presta, nos da cupón, ingresos, estabilidad para una posición. Dado que hay incertidumbre con este tema de inflación, este tema inflacionario para el próximo año, entonces lo que estamos viendo es esa parte que históricamente nos da estabilidad, podría tener incertidumbre para el próximo año. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tenemos una alternativa de inversión que vamos a presentar esta tarde a complementar esa posición tradicional de renta fija, donde tenemos un sector, el sector inmobiliario que vamos a presentar que tiene unas ventajas fuertes. Entonces, primer punto que quiero compartir con Andrés es el tema de inflación para el próximo año, que parece que es un poco más pronunciado de lo que estamos anticipando, y dado con eso, parece que la parte monetaria de la Reserva Federal podrían aumentar las tasas de interés el próximo año. Y nuevamente, si vemos que vamos a tener un entorno inflacionario para el próximo año, los próximos 18 meses, entonces vemos que cuáles son los activos que se respaldan, que se fortalecen en ese entorno. Y lo que vemos es que de todos los activos, varios de ellos es la parte inmobiliaria, la parte real estate, preserva bastante el valor y acompaña la inflación. Entonces, lo que vamos a presentar esta tarde es una oferta alternativa que invierte en el sector de real estate, en el sector de inmobiliario de los Estados Unidos, a donde
Voy a presentar aquí la pantalla y después voy a presentar el gestor y qué es lo que hacemos aquí. Andrés y yo estamos aquí, le estamos saludando desde Miami y entonces vamos a presentar un poco. Entonces, lo primero que quiero presentar es, primero tenemos una inversión que está a donde el inversor está participando en el sector inmobiliario. Y cuando hablamos del sector inmobiliario es bastante amplio, entonces lo que estamos hablando es, tenemos un fondo, una estrategia a donde está invirtiendo en proyectos de desarrollo. De desarrollo quiere decir que estamos construyendo diferentes tipos de inmuebles en el sector residencial y también vamos a presentar algunos índices de lo que estamos viendo, no solamente este año, los últimos 2 años, pero para los próximos 18 meses también algunos índices que nos respalde, que fortalece realmente la estrategia de inversión que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos con Participate Capital es un fondo a donde le da exposición al sector inmobiliario, al sector del real estate de Estados Unidos, que le ofrece al inversor 2 cosas. Primero, un complemento para la parte de renta fija, donde el fondo le hace distribuciones, tiene una distribución del 7% anual y se distribuye en forma trimestral. Pero lo que vemos aquí en la pantalla es el retorno esperado, la tira esperado de la estrategia es entre un 14 a 16%. El fondo tiene 3 años, el fondo para inversores individuales tiene 3 años, la empresa tiene 40 años y voy a cubrir. Entonces, lo que veo es el retorno esperado es entre un 14 y 16% y tiene un componente de ingreso a donde el inversor puede elegir de recibir un 7% de distribución. En términos de, antes de los resultados, en términos de la empresa de Participant Capital, la empresa que hace los desarrollos, que se llama Royal Fund Companies, tiene más de 40 años de historia, tenemos más de 40 años de historia, más de 3.500 millones de dólares en valor inmobiliario desarrollado de los últimos 40 años. Y realmente se ha hecho en los últimos 20, 25 años. Entonces, más de 3.500 millones de dólares, más de 50 proyectos. Aquí en la pantalla pueden ver algunos de los tipos de proyectos que se desarrollan. Son proyectos de alto nivel. Por ejemplo, precisamente Andrés y yo estamos en una función esta tarde. Inclusive estamos en el Paramount Miami World Center y estamos precisamente ubicados en el piso 55 en este momento. Entonces aquí lo que tenemos es un fondo a donde hace este tipo de desarrollos. Alto nivel, Estados Unidos, aquí está en Miami, pero también hace cosas comunes en el sector residencial. El sector residencial es a donde se venden las unidades o se alquilan las unidades, a donde son conjuntos de apartamentos que se ven muy clásicamente aquí en la parte interna de los Estados Unidos, el estado de la Florida, Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es un portafolio a donde le damos exposición al cliente para participar en el desarrollo de algunos proyectos de alto nivel y también a proyectos comunes que se ve en los Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver algunos de los proyectos que se han hecho anteriormente, históricamente, y realmente lo que tenemos es un portafolio, un fondo a donde en este momento tiene más de 10 diferentes proyectos inmobiliarios, proyectos de desarrollo, proyectos de multifamiliar o proyectos hoteleros que están distribuidos en el estado de la Florida, afuera del estado de la Florida, en la Unión Americana y en Puerto Rico, que es parte de los Estados Unidos. Entonces, lo que quiero, Ernesto, principalmente, y creo que Neil también está conectado, lo que quiero principalmente mostrar es la parte inicial de la inversión y le va a permitir a Andrés que hable también, que comparta alguna información, pero básicamente donde le permite al inversor participar en este tipo de desarrollos, obtener ese tipo de rentabilidad. Y aquí lo que vemos en la pantalla, en los cuadros, podemos ver la rentabilidad mensual o la rentabilidad anual desde el inicio que se empezó el fondo para inversores individuales, para el inversor de banca privada. Todos estos proyectos se hacen con el mercado institucional porque obviamente son
proyectos de grandes escalas, pero para el fondo, hace 3 años abrimos los vehículos para el fondo de banca privada para poder participar. Entonces, si vemos un poco, es la rentabilidad obtenida de los últimos años. En el 2019 resultó una rentabilidad de casi el 15%. El año pasado, un año muy complicado, se obtuvo una rentabilidad del 11%. Y este año, al cierre de octubre, una rentabilidad del 12%. Entonces, podemos ver dos cosas: estabilidad de rentabilidad y la correlación a los mercados tradicionales es baja, porque si vemos puntualmente el mes de febrero y marzo del año pasado, a donde las bolsas tradicionales del S&P 500, las bolsas accionarias bajaron un 30-40%, aquí no tuvimos ningún impacto. Entonces, esto para una posición, para una estrategia de inversión complementa bastante bien, porque afirma la posición y a la misma vez le está ofreciendo al cliente de participar en este tipo de desarrollos. Entonces, esa es la primera consulta, la primera observación que quería decir. Entonces, antes lo que quisiera para Andrés también hablar un poco más de Partícipe Capital, un poco del desarrollo de puntualmente algunos de los proyectos que tenemos en la cartera. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, Ernesto, Nido, a todos los asistentes, muchísimas gracias por darnos este tiempo esta tarde. Tal cual como decía Jorge, pues obviamente esta es una oportunidad que realmente complementa el portafolio del cliente, en donde obviamente pues su rentabilidad nos pone precisamente a la par de productos que están, digámoslo así, en la misma escala, con la diferencia de que aquí se tiene, digámoslo así, la oportunidad de tener un acercamiento un poquitico más personal con el gestor y obviamente también con los activos que hacen parte del portafolio. Todos los activos obviamente están en sectores de afluencia y están obviamente pues son de grado institucional, y eso nos permite también darle al inversionista un horizonte muchísimo más claro y muchísimo más sólido en el tema obviamente de alternativos. Voy a hablar rápidamente acerca de los proyectos que hoy en día hacen parte del portafolio. El primero es un proyecto que realmente identifica lo que es el sector del uso mixto dentro de los bienes raíces, ya que es un proyecto que se encuentra ubicado en el downtown de Miami. Cuenta con prácticamente 310 unidades residenciales, las cuales no tienen restricción de renta, 219 habitaciones de hotel, y en su base tiene más de 125.000 pies cuadrados, más de 15.000 metros cuadrados, los cuales pues van a tener un componente de medicina preventiva y espacios de comercio regular. Este proyecto ya se encuentra bajo, está 100% prevendido, y es un proyecto el cual pues obviamente vuelvo y digo, creo que identifica muy bien lo que el inversionista está buscando cuando piensa en invertir en bienes raíces. Creo yo que normalmente cuando los asesores financieros están buscando alternativas que tengan que ver con bienes raíces, buscan o consultorios médicos, o buscan oficinas, o buscan comunidades de renta. Entonces, en este caso, digamos que ese activo en particular hace un blend, hace una mezcla bastante interesante, el cual pues obviamente mitiga riesgo al estar expuesto a un producto que tiene realmente muchísimas aristas de generación de caja. El segundo proyecto está ubicado entonces en la ciudad de Dania Beach. Esto está entre el aeropuerto de Fort Lauderdale y una ciudad que se llama Hollywood, a más o menos 7-10 minutos de la playa de Fort Lauderdale. Tenemos lo que comentaba Jorge de las comunidades que se encuentran más que todo en la parte del centro de la Florida. Aquí nos ubicamos más hacia el sur, que son esas comunidades de renta para la clase trabajadora, las cuales tienen pues una ocupación supremamente alta, y son proyectos que, vuelvo, repito, prácticamente entran en automático y tienen un apetito supremamente alto, digamos así, dentro del público inversor. Son proyectos que están listos entre 18 a 24 meses con todo y estabilización. Entonces, digamos que es un proyecto que en cualquier tipo de mercado o situación de mercado, hablando obviamente del segmento inmobiliario, pues siempre ha sido, digamos, un componente esencial debido a que se protege muy bien frente a otras o frente a situaciones adversas de mercado. El proyecto número 3 ya es más que todo una movida de oportunismo, es una movida un poco más hacia lo que es la recalificación de tierra. Tenemos prácticamente un proyecto ubicado en St. Petersburg, que queda más o menos a 35 minutos de Tampa, en la costa oeste de la Florida, y ahí vamos a tener una recalificación de tierra, la cual hoy en día hay más de 44 acres en un área específica que se llama District South, en la cual solamente se puede construir productos o proyectos de tipo residencial. Lo que se está buscando es obtener la recalificación, a la ciudad tener en este momento una atracción de gente que viene de los estados del norte muy fuerte,
y la ciudad pues obviamente teniendo ciertas limitaciones de crecimiento. La única manera de mitigar esto es recalificando varios metros cuadrados dentro de la ciudad. Entonces, Participan Capital está expuesto a un proyecto en el que en este momento lo que se quiere es, o se tiene bajo contrato, 44 acres de tierra con zonificación residencial, y se está apuntando pues obviamente a tener una recalificación para poder construir uso mixto. ¿Por qué hablo de oportunismo? Porque realmente esto es algo que ocurre en un corto periodo de tiempo una vez se obtenga la recalificación. El plan B, o la segunda etapa en la que entraría Participan Capital, es tal vez el tipo de desarrollos que se puedan generar entonces una vez teniendo un metro cuadrado, el cual es calificado para construir uso mixto. El último proyecto es una movida netamente impositiva, está ubicado en la isla de Puerto Rico, nos salimos un poco de la zona de confort, pero gozamos también pues obviamente de unas características importantes como lo es el trato tributario que hay en Puerto Rico. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos en este momento una participación pequeña dentro de prácticamente 1.250 acres en un área que se llama Grand Reserve, en la isla de Puerto Rico, más o menos a 25 minutos del aeropuerto de San Juan hacia el noreste. Parte de esos 1.250 acres incluyen un hotel, el cual hasta hace 2 años era un Meliá, o un Meliá. Se le cambió la bandera, se volvió un Hyatt Regency, se gastó un buen capital en la remodelación del proyecto y al tener esa remodelación, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos premia, digámoslo así, a los constructores que se encuentren en este momento apoyando el crecimiento del Producto Interno Bruto que venga por parte del turismo en la isla de Puerto Rico, dando unos créditos tributarios. Ya hoy en día se tienen esos créditos tributarios, hay más de 11 etapas de desarrollo las cuales están incluidas dentro de esa península de Puerto Rico, así que cada vez que se vaya a desarrollar se entra con un crédito tributario supremamente interesante. No siendo eso el único atractivo, también obviamente para atraer el público a Puerto Rico, el Departamento del Tesoro ha creado un incentivo tributario para aquellas personas que decidan hacer su residencia permanente la isla de Puerto Rico, con un bracket máximo de impuestos a la ganancia del 4% sin importar el nivel de riqueza que tenga el inversor. Entonces esto mueve mucho el mercado local en los territorios anexos a los Estados Unidos. Este es un poquitico el portafolio que hay hoy en día dentro de Participan Capital. En este instante se tiene dentro del pipeline 3 proyectos más. 2 de ellos son comunidades multifamiliares que van a estar ubicadas entre el área de Tampa y el área de Orlando, un poco más hacia la parte norte y central de la Florida, bueno, norte y oeste de la Florida, y un proyecto que estamos en este momento que está ubicado en West Palm Beach, en el que estamos teniendo una posición supremamente interesante con un bajo capital de inversión, para tener obviamente otra vez pues una mezcla que me va a generar obviamente una mitigación de riesgo. Si pensamos rápidamente, estamos tocando prácticamente en todos los sectores de bienes raíces en los que un inversionista pudiese pues precisamente tratar de entrar en. La oportunidad está prácticamente dada, como decía Jorge en un comienzo, en cuanto a aquella oportunidad que tiene ese cliente retail, ese cliente individual, de acceder a un tipo de portafolio de este tipo. Y pensemos por un segundo la importancia que tiene este tipo, digamos así, de productos en cuanto al portafolio de un cliente. Si nos ponemos a pensar, la parte de los bienes raíces siempre ha hecho parte activa de la movida de inversión del cliente. Y me refiero a que desde que la persona está pequeña, su lugar más seguro es su casa. Cuando va creciendo, una de las metas a las que se quiere llegar cuando se es profesional es el tener una casa. Entonces, digamos que ya los bienes raíces hacen parte del ADN del inversor. Y si me voy a Latinoamérica, pues obviamente todavía más, ya que es una de esas alternativas que nos permite preservar un poco mejor el capital. Así que si le ponemos un componente dinámico, como lo que es el crecimiento del desarrollo inmobiliario, digamos que ese dinamismo le presenta al cliente un ingrediente muy importante para, vuelvo, repito, tal vez darle un poco más de homogeneidad al portafolio de inversión, teniendo una oportunidad que, si bien no es 100% líquida, se puede acomodar cierta liquidez. Hay unas distribuciones de las cuales hablaba Jorge en un comienzo, y ese dinamismo es lo que hace que poco a poco se haya generado un apetito, sobre todo en Latinoamérica en este momento, de productos de este tipo. Hay 2 tipos de clases. Tenemos una clase acumulativa que no tiene esa distribución que hablaba Jorge en algún comienzo, y tenemos obviamente pues una clase que tiene una distribución, digamos así, la persona tiene la oportunidad de redimir cierto porcentaje anualmente con pagos trimestrales.
Entonces, aquí hay varias cosas. La primera es, los latinoamericanos siempre vemos a los Estados Unidos como una moneda fuerte, como Producto Interno Bruto más grande del planeta, como un lugar en el que podemos otra vez resguardar nuestro capital. Y hoy en día, pues, y lo digo con un poco de nostalgia, con la coyuntura política y económica que se vive en toda Latinoamérica, cada vez digamos que se incrementa ese apetito por oportunidades en las cuales podamos tener inversiones alternativas en diferente moneda. Vuelvo, repito, pues amarradas de algo que llevamos muy pegado al corazón, que son los bienes raíces. Eso es un poco la parte general. No quiero, pues, obviamente tomar más del tiempo, así que no sé si Nio o Ernesto quieren continuar y les doy pantalla para que al final tengamos una sesión pequeña de preguntas y respuestas, o no sé cómo quieren que continuemos. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, si quieren pasar al apartado de preguntas y respuestas, por favor dejen su duda o pregunta en el chat. Mientras tanto, voy a compartir aquí mi pantalla para explicarles acerca de las rutas de inversión, los cuales son dos. Entonces, permítanme un segundo, nada más pongo aquí la pantalla. Ahí está, creo que se aparece, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a hablar acerca de las rutas de inversión, en lo que los participantes dejan alguna pregunta al final de la sesión. Bueno, tenemos dos maneras de cómo invertir en Participant Capital. La primera es a través de Capital International Group, donde la mínima inversión es de $25,000 para arriba. La jurisdicción es en Reino Unido, en Isle of Man, una pequeña isla allá en Reino Unido. El custodio es Pershing, BNY Mellon, y son para inversionistas de cualquier país excepto Estados Unidos. También tenemos a Cronox Capital, donde, bueno, la mínima inversión es desde $10,000 y tiene jurisdicción en Perú y BBI. ¿Okay? El custodio es BCP, BNY Mellon, y para quienes son, para qué tipo de inversionistas es, bueno, es para cualquier país excepto Estados Unidos nuevamente, y es ideal para residentes de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Bueno, quiere decir que son países andinos, ¿no? Cronox Capital. Y para estas opciones se pueden juntar compras con cantidades menores entre inversionistas, o sea, se puede hacer una acumulación de distintos inversionistas para llegar al mínimo. Y pues si tienen alguna duda de cómo invertir, pueden acercarse con su asesor financiero o también a través de nuestros datos de contacto, que también aquí lo voy a poner. ¿Cuáles son los requisitos para una solicitud? Bueno, inicialmente con una copia de pasaporte o identificación oficial, también una copia de comprobante de domicilio que está a nombre del cliente y dentro de 3 meses, un estado de cuenta para demostrar los fondos para invertir, que ya estén reflejados en ese estado de cuenta, y bueno, llenar una solicitud que finalmente son 3 documentos para firmar, ¿no? Registran su acceso al portal de la plataforma, realizan la transferencia a la cuenta de la plataforma una vez que ya esté activo con el número de cliente, y se puede visualizar la inversión a través del portal también para retirar desde esa cuenta y obtener ingresos, y una selfie del cliente junto a la documentación de identificación y comprobante de domicilio. ¿Okay? Vamos a la parte de preguntas y respuestas. Aquí entraremos con ustedes. Y bueno, la primera pregunta que tenemos aquí, gracias por participar, es, buenas noches, ¿estos fondos se enfocan en proyectos de real estate en proceso de construcción? ¿Y cómo mitigar el riesgo de la pandemia que afecta la ejecución de estos proyectos? Esa es la primera pregunta.
Bueno, miren, correcto. Todos los proyectos se encuentran en este momento en etapa de desarrollo y de esa manera es como nosotros vemos una manera de mitigar riesgo, es una de las alternativas o de las estrategias para mitigar riesgo. Y es, si esos proyectos estuviesen todos en etapa de operación, sería entonces tal vez un inconveniente, por ejemplo, teniendo en cuenta el COVID, lo que acabo de pasar obviamente el año pasado, en el 2020, donde las tasas de no pago, o digámoslo así, las tasas de delincuencia de pago, pues obviamente fueron supremamente altas. Al estar a desarrollo, la estrategia de Participant Capital es generar valor a través precisamente del cumplimiento de esas etapas de desarrollo desde la, ¿cómo se dice esto? Desde la conceptualización del proyecto hasta, digamos así, la estabilización y feliz venta del mismo. Entonces, la respuesta es cómo se mitiga esto frente al COVID, teniendo un proyecto realmente o unos proyectos que hagan parte del portafolio de desarrollo. De esa manera, si ustedes se ponen a pensar, el desarrollo es una de las industrias o la construcción es una de las industrias que no paró en el 2020. Jorge hizo inclusive una ilustración de ejemplo en cuanto inclusive a los productos financieros en general. ¿Qué pasó entre febrero y marzo del año pasado? Donde caímos prácticamente 2.000 puntos en los mercados tradicionales, el S&P 500 y demás. La construcción simplemente se mantuvo estable. Entonces, para nosotros realmente el tener un portafolio de proyectos a desarrollo, digamos que nos permite estar en una posición un poco más interesante y me atrevería a decir segura, debido a que este tipo de industrias no sufrieron. Yo veo que el sufrimiento o el impacto fue muchísimo más en lo que eran industrias de desarrollo. Entonces, pues eso digamos que se vuelve un poco más atractivo e interesante, ya que no se fundamenta todo eso en la operación, sino, vuelvo a repetir, en algo en lo que si se le da tiempo para crecer, crece de una manera supremamente interesante. Entonces, no tuvo nada que ver el COVID. En este caso, pues a nivel de proyectos, los proyectos tienen ciertos seguros que mitigan muchísimas de estas cosas, como por ejemplo tener una garantía de que hay un precio máximo que se va a pagar por el concreto, por el acero. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos que ayudan mucho en ese sentido. Entonces, en cuanto al COVID, no generó un impacto tan fuerte como lo que fue en la industria de servicios. Y segundo, al estar a desarrollo, pues se impacta mucho menos debido a que no se tiene que lidiar, digámoslo así, con una tasa alta de no pago de rentas y demás. Eso es bastante interesante. Creo que hay otro par de preguntas en el chat. Claro, por supuesto. No sé si tengas acceso a las mismas preguntas, así como lo estoy viendo, o te las dicto. Con todo gusto te las dicto. Sí, Creo que sí, mira, sí, aquí, ok. Denme un segundo, ya contestamos obviamente la parte de ya sé. desarrollo, cómo afecta la inflación con subidas de tasa a Ya. esta inflación. Este tema es obviamente también un poco interesante y es, como los proyectos se encuentran en preconstrucción, o los proyectos todos se encuentran en etapa de desarrollo, realmente los precios en los que se están comprando las unidades, si es que es un proyecto de venta, ya se está obviamente, digámoslo así, se está fijando un precio. Y hay que poner un 50% de cuota inicial, digamos así, de prepago antes de que realmente haya que escriturar. De todos modos, vuelvo y repito, lo que es importante en esto es que esa inflación, repito, cuando estamos ya con el precio y ese apartamento se termine de escriturar, pues obviamente el escenario va a ser un poco diferente. En los proyectos en los cuales, y esto pues no nos afecta porque realmente al estar a desarrollo, no está, digamos, uno metido así per se, pero en los proyectos de reventa, o cuando por ejemplo se tiene una casa, y realmente se está, obviamente, o se quiere en este momento comprar una vivienda, una casa, digamos así, lo que llaman una reventa aquí, en ese caso sí, obviamente, se estaría expuesto a un incremento en las tasas de interés. Pero cuando son proyectos en predesarrollo, los cuales uno ya está bloqueando el precio y demás, digamos que al contrario, se cuelga, si yo voy a hacer, pensemos un momento como compradores y no como inversores, me voy inclusive a colgar de manera positiva con esa inflación que va a ir generando pues un cambio en los precios, teniendo en cuenta esa misma inflación y la demanda también que pueda llegar a tener el proyecto. Les pongo un ejemplo. Legacy, que es el proyecto que tiene el uso mixto que queda en el downtown de Miami, es un proyecto en el cual en medio de la pandemia se vendieron en su totalidad las 310 unidades sin ni siquiera ver. Entonces, realmente, ¿eso qué me dice a mí? Me dice que hay un apetito internacional en el cual, obviamente, pues, estas son transacciones que van a ser muy seguramente de contado, las cuales no van a tener ningún tipo de incidencia en cuanto a crédito y demás. Entonces, digamos que otra vez, al estar en desarrollo, me presenta esta vez un escenario positivo frente a la inflación, más que todo, o más que un tema negativo. Entonces, está bien, como decía Jorge, por eso es que complementa de manera positiva el portafolio del cliente y no, vuelvo a repetir, impacta de manera negativa
digámoslo así, el tema de la inflación como tal. Hablaron de dos formas de pago de rentas, una netamente acumulativa y otra mixta, con cierta liquidez. ¿Cómo funciona? Sí, entonces la acción que tiene acumulación, que acumula, o la serie que acumula, realmente pues no tiene una distribución o un rescate. La que tiene distribución prácticamente es eso, es la posibilidad de retirar hasta el 7% del capital de manera anual sin ningún tipo de penalidad. Si la persona opta por esa distribución, lo puede hacer entonces en el comienzo de su inversión, y lo que se hace es que ese 7% se va a dar o se le va a entregar al inversionista en pagos trimestrales a través que va pasando, pues obviamente los años de su inversión. ¿Se invierten de los 4 proyectos presentados o es una inversión para los 4 proyectos? Parte precisamente de la, digámoslo así, de la estrategia de inversión de Participant Capital es mitigar el riesgo, así que el cliente que entra está expuesto a todo el portafolio, no es en un proyecto en particular, precisamente porque como todos los segmentos de los bienes raíces no se va a mover de la misma manera, digamos que eso me permite entonces pues poder hacer correcciones en caso de que haya que hacer correcciones necesarias, teniendo un portafolio que, vuelvo, repito, tiene diferentes segmentos y diferentes ubicaciones geográficas. Entonces el cliente va a estar expuesto a todo lo que haga parte del portafolio de Participant Capital y no en un proyecto en particular. Luego tengo aquí, los proyectos cuentan con garantías o seguros de caución. Cuentan con diferentes tipos de seguros y diferentes tipos de garantías. Hay proyectos que tienen, por ejemplo, una garantía de finalización. Hay proyectos que tienen un bono de pago y cumplimiento que garantizan la capitalización del proyecto. Todos, digámoslo así, en cuanto a tema de construcción, como comentaba, en cuanto a tema de garantías, por ejemplo, de no subir después de X porcentaje los insumos de construcción y demás, se tienen. Ahora, es importante entender que Participant Capital invierte con developers que tienen una trayectoria supremamente amplia, en las cuales se les van a otorgar este tipo de garantías, donde se sabe que va a haber obviamente accesos a este tipo, digamos así, de pólizas, y eso pues obviamente también garantiza que se construyan los proyectos como tal. Tengo aquí la rentabilidad aproximada de un 14-16% anual. ¿Cómo se alcanza? ¿Es el factor de evolución positiva de los precios de venta de las unidades inmobiliarias? No. O bueno, digamos que es un conjunto de cosas. Aquí realmente es la valorización que van obteniendo los proyectos otra vez por el tema de su crecimiento, el cual, si nos ponemos a pensar, es muchísimo más orgánico. Como el cliente ahora acompaña al desarrollador desde su etapa de conceptualización hasta el feliz término, nosotros tenemos obviamente la oportunidad de generarle un valor neto al portafolio de manera mensual. Ese perito o ese evaluador todos los meses le va poniendo, digámoslo así, el dedo en el pulso al fondo para precisamente poder generar un valor objetivo de cómo está realmente creciendo la inversión a través precisamente del desarrollo inmobiliario. Otra vez, esto no está dado por la operación de los proyectos, sino está dado por el desarrollo que van generando. Y esto ocurre en cualquier parte del mundo. Si nos vamos, por ejemplo, a Lima o nos vamos a Bogotá y compramos un terreno, el cual no tiene zonificación, el cual no tiene permisología para irse vertical, derechos de altura, todo este tipo de cosas, y se empiezan a conseguir, pues simplemente orgánicamente el valor de esa tierra va a ir cambiando. Y esa es la estrategia de Participant Capital. Por eso decía que es un negocio en el cual, en el mediano a largo plazo, si se deja crecer, tiene obviamente pues un movimiento positivo supremamente interesante, porque orgánicamente los proyectos van cambiando y eso pues va dando obviamente una apreciación muchísimo más interesante que la que daría netamente por el porcentaje de operación que puede llegar a tener uno de los activos. Dada la subida de los precios de los insumos de construcción, esto puede afectar los rendimientos de los productos, lo que comentábamos, ¿no? Gracias al estar invirtiendo con developers que tienen acceso a producto institucional, a relaciones institucionales desde el punto de vista de contratistas, socio institucional, entidades que van a prestar para el apalancamiento de los proyectos, todos son precisamente de primera categoría. Un developer pequeño, digamos que va a luchar muchísimo más para conseguir una garantía, por ejemplo, de que no suba de X cantidad de precio el punto de concreto y demás. En este caso, ya se tiene, repito, unas cartas realmente que garantizan la no subida de precio o hasta un precio máximo, el cual se va a pagar por ese tipo, digamos así, de insumos. Entonces, eso también viene muy de la mano de la disponibilidad que hay, ¿no? Si se tiene, obviamente, un proyecto que tiene
450 unidades, es un proyecto que tiene al norte de 400 millones de dólares de capitalización, pues obviamente esos contratistas van a darse cuenta que de esa manera o hacia esos constructores es hacia donde van a canalizar esos insumos. El developer pequeño realmente tal vez se va a ver obviamente impactado por un delay, por un retraso en su desarrollo, debido a que pues obviamente otra vez esos contratistas van a irse primero más que todo es a la parte de proyectos institucionales y de gran escala, antes que obviamente hacerlo a un developer pequeño que esté construyendo pues un desarrollo pequeño, digámoslo así, valga la redundancia. Creo que esas son las preguntas que hay hasta el momento. No sé, creo que ahí acaba de salir otra. ¿Hay algún seguro? Creo que ya contesté eso. Esa evaluación que hacen del proyecto en el tiempo que determina la rentabilidad, ¿está regulado por alguna empresa externa o ustedes lo manejan? No, se tiene una compañía externa, todo se terceriza en Participant Capital. En este caso usamos una compañía que se llama Marshall Stevens. Esa compañía lleva más de 92 años generando, digámoslo así, valorizaciones para productos de este tipo. Entonces ellos tienen realmente pues una labor interesante para hacerle un appraisal o una tasación a todos los proyectos y también obviamente pues a nivel de fondo se le hace una tasación a los proyectos que hacen parte del portafolio también, es decir, se le hace una valoración al portafolio como tal y se le hace una valoración independiente a cada uno de los proyectos. Entonces los rendimientos se pagan en relación a la plusvalía que van obteniendo los proyectos, correcto. O sea, realmente de esa manera es como realmente va creciendo la valorización en Participant Capital. A medida que se van dando esas valorizaciones de los proyectos y se le va generando ese valor neto a ese portafolio. Con eso, pues obviamente digamos que sería el tema de lo importante de este fondo es que es un fondo de tipo abierto y que realmente tiene que ser abierto porque genera dinamismo. Los proyectos no todos tienen la misma línea de tiempo, no todos tienen pues obviamente el mismo tiempo de construcción, no se van a vender al mismo tiempo. Entonces realmente por eso hay que generar dinamismo trayendo nuevos proyectos a la mesa, sacando proyectos del portafolio para yo precisamente con ese dinamismo poder generar el rendimiento que está buscando el inversionista. ¿Existen algún tipo de beneficios adicionales para los inversionistas, como por ejemplo precios diferenciados para la adquisición de propiedades? Eso es algo realmente subjetivo. Aquí el mundo de los bienes raíces trabaja mucho con un tema que se llama la lista cero, que es la lista de preconstrucción. Digamos que les voy a contestar de esta manera. Hay clientes los cuales hacen parte del fondo y de todos modos quieren comprar un departamento en alguno de los proyectos en los que invierte Participant Capital. La respuesta sería sí. Se va a tratar de, obviamente, como somos, pues, digámoslo así, parte activa del proyecto como tal, tratar de conseguir, pues, la mejor lista de precios que haya cuando salgan al mercado para que el cliente, digamos, que tenga su lista cero, digámoslo así, y sea tanto comprador o piense con el hemisferio de comprador de propiedades, pero que obviamente también esté expuesto, pues, a la parte de inversión que es la que trabajaríamos con Participant Capital. Creo que hasta ahora he contestado todas las preguntas que hay en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta adicional. Gracias, Andrés. Al parecer, todos han hecho muy buenas preguntas. Creo que tenemos una más. ¿Cómo se obtiene la liquidez para pagar los rendimientos? Esto tiene realmente, acuérdense que esto es lo que estamos haciendo es que es una distribución, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el cliente puede retirar hasta el 7% de su capital, ¿ok? Con pagos trimestrales. De todos modos, a nivel de proyecto, todos los, digamos así, los activos que hacen parte del fondo tienen de por sí, tienen que tener una reserva. Entonces, de ahí digamos que hay cierta caja que se genera, pero realmente esto hay que tenerlo claro y esto es, vuelvo, repito, es un retiro de capital que el cliente puede hacer hasta de un 7% sin ninguna penalidad, digamos así, anualmente con pagos trimestrales. Es una buena pregunta porque aquí se tiende a confundir, porque entonces la pregunta sería, pero un momento, si entonces los proyectos no están produciendo caja, entonces precisamente cómo se obtiene esa liquidez. Y hay que ser claros, esto es realmente una distribución, no es un interés y realmente viene, vuelvo, repito yo, prácticamente un rescate de capital hasta un 7%, el cual se puede hacer con pagos trimestrales. ¿El contrato es a 5 años? Sí, correcto. El contrato es a 5 años. Se tiene, obviamente, como lo decía Jorge, hay unos, digamos así, unas oportunidades de salir antes del 5º año, sujeto a unas penalidades por retiro anticipado, que van desde el 10% el primer año hasta un 4%
el último año, digámoslo así, antes de que se cumpla el año quinto. Ya el quinto año y un día no hay ningún tipo de penalidad. Pero sí, el periodo mínimo de permanencia es de 5 años. Ya después del quinto año no se renueva por 5 años más, sino ya el cliente se puede retirar cuando lo quiera hacer. El fondo, vuelvo y repito, es de tipo abierto, así que la idea es que continúe, vuelvo y repito, dando dinamismo a través de proyectos inmobiliarios a gran escala en sectores de afluencia. Ok, perfecto. Bueno, Andrés, te agradecemos mucho esta buena presentación, al igual que Jorge al comienzo. Yo creo que por ahora estamos concluyendo esta sesión. Si tienen alguna pregunta extra, les compartimos aquí nuestros datos de contacto, al igual que las redes sociales en la siguiente página. Y pues bueno, muchísimas gracias por su asistencia a todos. Tuvimos una excelente sesión y muy práctica, muy breve toda la información que obtuvimos, muy sencilla de entender y muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros, al igual que a todo el público. Para mí siempre es un placer acompañarlos, así que muchísimas gracias Ernesto, Neil, todo el grupo de KNG, de Chronox, de todos realmente, pues muchísimas gracias por el tiempo y a todos los asistentes. Cualquier pregunta que tengan exactamente, pues a través de todos los asesores nos las pueden dejar saber y nada, pues aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo nuevamente y que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Aquí están nuestras redes sociales para que se acerquen a nosotros en dado caso que tengan una pregunta extra. Ok, gracias y que pasen buena noche. Muchas gracias.